Travel and Gardening llegó al Salto del Chorrillo, muy cerquita del Chaltén, algo imperdible, como es por aquí, por Travel and Gardening. No te pierdas lo que viene. Hoy estamos en el Chaltén, Patagonia, Argentina, y en nuestro primer día aquí visitamos el Chorrillo del Salto y el glaciar Huemul. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. En nuestro recorrido por la Ruta 40 y la Patagonia Argentina, que estamos haciendo con Maxi, José, Santi y Nico, emprendimos nuestro segundo día y salimos temprano, desde Calafate, para llegar a El Chaltén. Y después de hacer un rápido check-in, ya nos fuimos a explorar algunos lugares emblemáticos de este paraíso para los que aman el trekking, hiking, senderismo o como lo quieras llamar. Chorrillo del Salto. Esta agradable caminata es perfecta para tomar un primer contacto con el ambiente natural de El Chaltén, caminando por una zona de bosque de ladera en un recorrido sin dificultad. Al final del recorrido, una hermosa cascada y su arroyo invitan a tomar una pausa para la contemplación al reparo del bosque nativo. La senda comienza en El Chaltén, al final de la avenida San Martín, en la misma cabecera de sendero hacia la Laguna de los Tres. Debes tomar el sendero que se dirige hacia la derecha. Nosotros, como fuimos en camioneta, la dejamos estacionada en la entrada del último tramo, con entrada desde el camino de Ripio que conduce hasta el Lago del Desierto, ruta provincial 41. En el último tramo de la senda se ingresa solo caminando. Está prohibido ingresar con bicicletas. Este bello camino es totalmente llano, entre árboles bajos. El sonido distante de la cascada anticipa que ya te aproximas al final del recorrido. A la vera de los árboles encontrarás, de acuerdo a la estación del año, diferentes flores de la vegetación local, como la hermosa orquídea magallánica. La cascada está justo en el último tramo del Arroyo del Salto, antes de su desembocadura en el Río de las Vueltas. La distancia de esta caminata es de menos de 4 kilómetros desde el Chaltén. Luego de visitar el Chorrillo del Salto, continuamos nuestro camino por la ruta provincial 41 que bordea el Río de las Vueltas y vimos el cartel de la estancia Bonanza, un lugar en el que podés hospedarte. Glaciar y Laguna Huemul. Desde el área de estacionamiento libre en Punta Sur, debes dirigirte al puesto próximo donde se encuentre el acceso al sendero, donde debes abonar el arancel para ingresar, ya que todo el recorrido es en propiedad privada. El camino hacia el glaciar está al lado del kiosco. El camino comienza muy llano. Primero comenzás a caminar por una zona boscosa de lengas con un arroyo que brota a tu izquierda. El sendero luego se vuelve pedregoso y comienza a subir gradualmente. La mayor parte del ascenso real se produce hacia el final. Es empinado, pero el tramo empinado es muy corto. Hay cuerdas que te ayudan a subir. Lo hicimos en la mitad del tiempo promedio recomendado para la caminata. Encontrarás 3 miradores con distintas cascadas, aunque más que cascadas son pequeños rápidos o saltos. Estos son la cascada de Francesca, cascada de la Tana, 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 cascada de la
y Cascada de Vicenzo. Puedes hacer esto en el camino hacia arriba o hacia abajo, pero definitivamente no te lo pierdas. Una vez en la cima, podés admirar el glaciar y el lago azul turquesa. Si venís a la hora de comer, traete el almuerzo para poder disfrutarlo mientras admirás las vistas, que es lo que hicimos nosotros. Acá estamos en las orillas del lago Huemul, a mis espaldas el glaciar Huemul, un entorno increíble, un poco ventoso, un hiking bastante largo hasta llegar acá, pero vale la pena, no te podés perder lo que estamos viendo. Glaciar Huemul, Patagonia Argentina, Santa Cruz. Seguimos por aquí, por Travel and Gardening. El glaciar Huemul es un glaciar ubicado en las cercanías de la laguna homónima, la Laguna del Desierto, el Cerro Crestón y el Vespignani en la Patagonia Austral. Es el glaciar más accesible de la zona. El sendero recorre una distancia de 1.48 kilómetros, con una altitud máxima de 728 metros y una duración de 1 hora 30 minutos. En esta ruta se puede observar la cara norte del Fitzroy y el valle del Río de las Vueltas. Este glaciar comenzó a formar parte del Parque Nacional Los Glaciares en 1937. Después de disfrutar de todas las imágenes de este impresionante lago y especialmente del glaciar, era hora de emprender la vuelta y luego ir hasta el lago del desierto, que quedaba muy cerquita. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré y cómo podés visitar este increíble lugar, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este video impresionante del Chorrillo del Salto y del glaciar Huemul, no te pierdas el episodio del glaciar Perito Moreno que te dejo aquí al lado, donde conocerás este patrimonio mundial de la humanidad.